placer que nos acompañéis un año más en esta presentación de nuestra Campo Navidad. Cualquier reunión hoy día en el grupo GIL, en nuestra compañía, en cualquier parte del mundo, empieza con un pequeño mensaje de seguridad que me van a permitir. Estamos en un recinto abril, esta es la fábrica en Jaén. Estamos muy cerquita de la entrada, afortunadamente. Si hubiera cualquier emergencia, cualquier tipo de circunstancia, se activaría una alarma intermitente y lo que habría que hacer es conservar la calma. Eso es lo más importante en cualquier situación atípica, ¿verdad? Conservar la calma. Bajaríamos por aquella escalera con tranquilidad, agarrados al pasamanos, ¿verdad? Y nos dirigiríamos hacia el punto de encuentro que está aquí en la entrada al recinto. No hay que saber nada más. Calma, tranquilidad, iba a decir tranquilidad y buenos alimentos, no, calma, tranquilidad, salimos hacia el punto de encuentro en caso de emergencia. Cualquier reunión nuestra hoy día empieza así, porque la seguridad es una máxima. Bueno, esta es una fecha señalada, siempre. Son ya muchos años en los que el presidente de la compañía y todo el comité de dirección estamos aquí, realizamos un comité de dirección previo y después se procede a la presentación de la cerveza de Navidad. Pero hay compañeros de muchas otras áreas, hay compañeros del área comercial, hay compañeros del área de marketing y sobre todo hay mucho personal nuestro de aquí de acá. Hay distribuidores, hay clientes, hay socios nuestros en el negocio. Fecha señalada el último viernes de noviembre de cada año. Pero este año también es una fecha muy señalada porque creo, así me lo informaban estos días, que este va a ser el último acto público de José Enrique Fernández de Moya como alcalde de Jaén. Le agradecemos muchísimo un año más que esté aquí con nosotros. Le agradecemos mucho tu apoyo durante estos años. Mucho. Siempre has estado ahí cuando hemos necesitado. Y sabemos que hoy has hecho un esfuerzo importante para acompañarnos, porque tienes que salir quitando de viaje hacia Barcelona, si no te he entendido. Nos acompaña también hoy el próximo alcalde de Jaén, Javier Márquez. Lo tenemos hoy aquí, lo conocíamos ya como concejal y te damos una calurosa bienvenida. Estamos seguros de que las cosas vamos a seguir igual de juntos, igual de cerca, también contigo. José Enrique, rompemos un poco hoy el protocolo. Como el alcalde debe marcharse, va a abrir el primero en lugar de cerrar. Le excusamos porque tiene ese viaje ineludible que decía, vinculado a una responsabilidad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes y con mucha brevedad y pidiéndole excusas por adelantado porque tan pronto como termine me tengo que marchar de viaje a Barcelona en la medida en que esta noche tenemos una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno de España y hemos sido allí convocados los 50 cabezas de lista al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales. En primer lugar, querido Richard, presidente ejecutivo, concretamente del Grupo Heineken en España, Jorge, subdelegado del Gobierno de España en la provincia jiennense, queridos compañeros del equipo de gobierno, Javier, próximo alcalde de esta querida ciudad de Jaén, así como a todos vosotros mi más cordial y sincera bienvenida a lo que significa un acto entrañable, una cita siempre obligada a finales del mes de noviembre, precisamente que es la presentación de la Cruz Campo Navidad. Yo tuve el honor y el orgullo de tomar posesión como alcalde de la capital mundial del aceite de oliva, de la capital del Santo Reino, de la ciudad de Jaén, un 11 de junio del 2011, el Día de la Virgen de la Capilla, alcaldesa mayor de la ciudad de Jaén y patrona principal de esta querida ciudad. Y un 20 de noviembre de 2015 me voy a despedir, siendo este mi último acto público como alcalde de la ciudad de Jaén, pues brindando, como ya lo hemos hecho, con la Cruz Campo Navidad. Más jiennense no se puede ser. He tenido la suerte de que me acompañen dos acontecimientos muy distinguidos para la ciudad de Jaén. Pero quiero fundamentalmente poner en valor una vez más lo que representa la fábrica de la Aymora para los jiennenses. Esta fábrica, que ya atesora muchos años, tomando como referencia precisamente aquel año lejano ya de 1926, donde las cervezas El Lagarto precisamente empezaban con su seña de identidad en la ciudad de Jaén, y sin embargo hemos visto como la evolución que ha tenido esta fábrica de compromiso con el empleo, de seña de identidad de lo que representa la ciudad de Jaén, se ha ido manteniendo a lo largo de mucha pena. Tenía la oportunidad, minutos antes de bajar a esta intervención, de mantener un encuentro
con el presidente ejecutivo y me ponía encima de la mesa valores tan importantes como una producción de 95 millones de litros precisamente en esta fábrica, llevada a cabo por brillantes profesionales, y lo que significaban también el cumplimiento de la materia en prevención de riesgos laborales, en responsabilidad social corporativa, en lo que significa la industria agroalimentaria, el compromiso de esta fábrica con el conjunto de España y, por supuesto, con el conjunto de Andalucía y de Jaén. En suma, yo quiero daros la enhorabuena, porque los jiennenses nos sentimos profundamente orgullosos. Esta fábrica forma parte de la idiosincrasia y de la seña de identidad de la ciudad de Jaén. Y eso para nosotros es motivo de orgullo y de satisfacción. Y esta cita, que es ineludible cada año, establece una hoja de ruta prácticamente de inicio de las Navidades en la ciudad de Jaén. Y yo quiero pedir para estas Navidades, que estamos a punto una vez más de comenzar, este año en el que ya poco a poco, dejando claro que todavía nos queda mucho por hacer, pero donde ya poco a poco empezamos a vislumbrar lo que significa la salida de la crisis económica en el conjunto de la nación española, dejando claro que ese recorrido por hacer, sin lugar a dudas, lo haremos todos juntos, y que ha sido gracias al esfuerzo de la sociedad española, donde empiezan a verse ya las primeras referencias y esa luz al final del túnel. Sin lugar a dudas también esta fábrica ha puesto su granito de arena en la preservación del empleo público, en ser una fábrica pionera en lo que significa y representa su apuesta por la calidad, en ser una seña de identidad en Europa y en España de la industria cervecera, y algo también muy importante, en ser de Jaén. Somos Jaén, esa es la marca, ese es el lema, lo representamos todos juntos. Y permitidme que mis últimas palabras sean de gratitud a lo largo de estos años que he tenido el privilegio y el honor de ser alcalde de esta ciudad, porque la colaboración con Heineken, con Cruzcampo, en suma con esta fábrica, ha sido constante y permanente. Actividades culturales, actividades deportivas, actividades educativas. Habéis colaborado con todas y cada una de las áreas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén. Por eso decía que somos Jaén, porque todos formamos parte de esta gran familia que, sin lugar a dudas, es la fábrica de la Aymora para los jiennenses. Enhorabuena, y aunque sea por adelantado y un 20 de noviembre, mi más sincera felicitación a lo que representa el grupo Heineken, mi más sincera felicitación por esa Cruzcampo Navidad que ya hemos probado, excelente, un año más, y por supuesto también desearos lo mejor de cara a las fiestas navideñas que ahora se avecinan. Muchas gracias por todo. Terminamos el acto agradeciendo mucho el esfuerzo que ha hecho el alcalde del viaje largo hasta llegar a Barcelona, el esfuerzo que ha hecho por acompañarnos en esta presentación de Cruzcampo Navidad 2015. La fábrica de la Aymora. Qué orgullo. Estamos aquí para presentar nuestra cerveza de Navidad. ¿De acuerdo? Cruzcampo Navidad. Eso es lo que nos une hoy aquí, en ese adelanto de la Navidad en Jaén. Pero lo hacemos en una fábrica que para el grupo es como una joya. Es una fábrica muy querida por parte de todos los empleados de la compañía. Cualquier miembro del comité de dirección, cualquier empleado de cualquier área, les hablará siempre con el enorme cariño de la fábrica de Jaén. ¿De dónde viene ese aprecio tan profundo? Viene yo diría de 5 factores, hay 5 cosas. Una es el desempeño de esta fábrica. Esta fábrica siempre ha estado a la altura de lo que se le ha pedido. Desde el año 1921, siempre está a la altura. Si se le pide un esfuerzo para que compense, para que ayude en producción cuando hace falta, y otras fábricas están con exceso están con sobrecapacidad, ahí está Jaén ayudando. Si se pide que haga una edición limitada de tal producto, ahí está Jaén ayudando. Su desempeño es siempre ejemplar, con toda claridad. En segundo lugar, es una fábrica que es extremadamente versátil. Es la fábrica más flexible que tiene el grupo. Piensen que aquí la mayor parte de la producción se hace de nuestra marca Cruzcampo, de nuestra queridísima marca Cruzcampo, pero aquí se fabrica, por ejemplo, todo lo que el grupo envasa en formatos especiales como el PET, la botella de PET. Aquí se fabrica y se envasa Murphy's Fish Spread, que es la única cerveza del grupo en cuya fabricación se incorpora el nitrógeno. Aquí se envasan marcas como Cruzcampo Gran Reserva, Legado de Yuste o Shandy. Es decir, es una fábrica que
Aun teniendo en el núcleo de su producción una marca tan importante como Cruzcampo, nos permite esa flexibilidad y tiene un papel muy relevante en la innovación. Es una fábrica muy importante por su calidad. Fíjense que la fábrica de Jaén, lo comentamos cada año, que está desde hace 3-4 años no más, está a nivel de la certificación bronce, que el grupo Heineken, que tiene una evaluación muy exigente de sus fábricas, la evaluación bronce en lo que llaman la gestión de la producción total, el Total Production Management. Bueno, pues en esas auditorías tan exigentes, Jaén está a la altura de las mejores fábricas del grupo, con el nivel bronce. Me ha confirmado además esta mañana nuestro director de producción. Calidad. En temas de seguridad alimentaria, Jaén está certificada por el Consorcio Británico de la Distribución. Consorcio Británico de Distribución que certifica la seguridad alimentaria. Es decir, innovación, calidad y desempeño. No me quedo ahí, 2 factores más, me decía que eran 5. El comportamiento medioambiental de la fábrica. Saben que nuestro respeto al medio ambiente, nuestro compromiso con la sostenibilidad es total. Y parte de ello tiene que ver con el uso eficiente de los recursos. El agua es importantísima en España. España es un país escaso de agua. Hay que gestionarla con eficiencia. El grupo nos pone unos parámetros muy exigentes de reducción del consumo de agua necesaria para producir nuestra cerveza. Pues Jaén en este año 2015 ya ha alcanzado el objetivo que el grupo le pedía para el año 2016. En 2015 ya ha logrado la reducción en el consumo de agua que se le pedía para un año más adelante. Ha reducido su consumo en energía térmica en casi un 3%, y en energía eléctrica en casi un 7%. ¿A qué lleva todo eso? A reducir huella de carbono, a reducir las famosas emisiones en un 3% más que ninguna otra fábrica del grupo en España. O sea, el comportamiento medioambiental de esta fábrica es ejemplar también. Por último, la seguridad. Decimos que es una máxima, la seguridad. Jaén es piloto, dado el compromiso, la versatilidad y esa respuesta que siempre tiene esta fábrica. Jaén es piloto en una técnica nueva de gestión de la seguridad en el grupo, en las fábricas del grupo en todo el mundo, que se denomina BBS. Son las siglas en inglés de lo que significa la seguridad basada en los comportamientos. No es más que un proceso nuevo para seguir midiendo el comportamiento de nuestros empleados en todo momento para la prevención de los accidentes. Pues de nuevo Jaén es la fábrica piloto para esto en todo el grupo. ¿Qué hace posible todo esto? Desempeño, calidad, flexibilidad, papel en la innovación, comportamiento medioambiental y seguridad. Su gente. Su gente. Esta es una fábrica a la que le tenemos cariño todos. Le decía antes el presidente al alcalde saliente y al alcalde Javier. Es una fábrica a la que uno le tiene cariño porque siempre está en orden, siempre está funcionando, siempre está bien, ¿no? Y es su personal, es su plantilla la que hace posible todo eso. Compromiso con la fábrica, compromiso con la sociedad jienense, ese orgullo por Jaén, que nos ambienten a todos. Y ya saben que la firma, el lema, es Somos Jaén. Esa es la firma que utiliza en cualquier comunicación cualquier empleado de esta fábrica, tratándose del asunto de que se trate. Somos Jaén. Es la gente de esta fábrica la que hace de este lugar un sitio único, esa joya de la cual les hablaba al principio. Bueno, Cruzcampo Navidad es algo que hemos venido, y a probarla. Algunos la hemos probado ya y ha vuelto a salir riquísima, estupenda. Entramos ya en la presentación de Cruzcampo Navidad y para eso pido la colaboración de 2 compañeros míos, el director comercial del canal de hostelería en Andalucía y el director comercial del canal de alimentación también aquí en Andalucía, Ignacio Cunillé y Vicente Alcaraz. Muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos un año más. Para mí de verdad que es un orgullo por tercer año poder venir aquí a la presentación de Cruzcampo Navidad. Como responsable de hostelería me gustaría contaros un poco lo que hemos hecho durante este año junto con el equipo de marketing en Jaén. Este año esperamos llegar a vender 22 millones de litros en hostelería en Jaén y estamos manteniendo, fidelizando y creciendo 1.565 puntos de venta que tienen y disfrutan nuestro barrio. Con estos 22 millones de litros creceremos por tercer año consecutivo y para reforzarlo hemos hecho algunas cosas diferentes durante el año. Por un lado, habréis visto la campaña de publicidad Somos de Barra, no sé si os suena haberlo visto en los Mupis, en la campaña de televisión.
Esa campaña lo que refuerza es la marca Cruzcampo en Navarra, y a la hora de hacer la campaña de publicidad hicimos un estudio de mercado para ver dónde preferían los consumidores tomar una buena caña. Bueno, os puedo decir que la media nacional es del 75% y en Jaén llegó al 94%. Así que sois unos especialistas en tomar una buena caña Cruzcampo en bar. Como resultado de ello, hicimos a través de los consumidores, votaban dónde se tomaba la mejor caña Cruzcampo. Y ganaron unos clientes nuestros estupendo, la Tasca Los Amigos, comandada por Manuel e Isidro Navarro, que ha sido elegida por los consumidores de Jaén como el sitio donde mejor se puede tirar y disfrutar una caña Cruzcampo, aparte de otros muchos. Además, otro elemento diferencial que quisimos hacer fue durante la Feria de Jaén, no sé si recordaréis muchos vieneses, que decoramos 5 céntricas vallas publicitarias recreando una barra Cruzcampo, una barra de cerveza. La verdad es que la reacción en redes sociales fue realmente impresionante. Por ello, lo que queremos es apoyar a la hostelería. Nosotros no solamente vendemos cerveza, pero para vender cerveza hay que apoyar y consolidar el desarrollo de la hostelería. Nosotros vendemos el producto Cruzcampo en la hostelería a través de 57 concesionarios independientes en la provincia. Son 57 pymes, que su mayor distribución es la cerveza. Y, además de ello, otra de las áreas en las que colaboramos en la hostelería es impulsar y apoyar en el desarrollo de actividades que lleven gente consolida en el sector. Hemos hecho 38 apoyos en rutas de la tapa en la provincia de Jaén, algunas de ellas muy exitosas. Me comentaba Jesús, el responsable de ejecutarlas, que en la Feria de Andújar, en la Feria de la Tapa de Andújar se llevaron a consumir 32.000 tapas. Estamos ayudando a activar el sector. Y como colofón, bueno, al final del año, como siempre, Cruzcampo Navidad. Cruzcampo Navidad, como decía Jorge, una tradición desde hace 32 años. Nuestros maestros cerveceros cada año lo bordan, yo todavía no lo he probado, pero estoy seguro que será un producto excelente. Vamos a apoyarla con campaña de publicidad, que la veréis en breve, a partir del 1 de diciembre. En ella, ahí tenéis un ejemplo de uno de los mensajes y algún otro mensaje que intentamos combinar Navidad y hostelería. Uno de ellos es: tus regalos están debajo del árbol y encima de la barra. Y otro de los mensajes es que nos encanta hacer regalos que necesiten un abridor. En la hostelería también estamos activando otro mensaje, que eso sí que lo vais a ver solamente en los bares, y que es, bueno, entendemos que la cerveza es el elemento para compartir los buenos momentos con los amigos, y veréis un mensaje que es: comparte una Cruzcampo Navidad y un décimo de lotería, como un gran mensaje. Pues nada más, me gustaría cerrar el acto deseándoos unas felices fiestas y cerrar con el mensaje que el equipo comercial de Jaén también tenemos en toda nuestra actividad y en todas nuestras reuniones, que no es otro que Somos Jaén. Dejo la palabra a mi compañero Vicente, que os contará. Muchas gracias, Nacho. Bienvenidos a todos y buenos días. Bueno, pues desde el Departamento de Alimentación estamos muy felices y orgullosos de poder acercar esta gran marca producida aquí en Jaén a todos los hogares de Andalucía, para que cualquier consumidor pueda adquirirla en los más de 1000 establecimientos de la ponemos a su disposición, para que la disfruten en su casa con familiares y amigos esta Navidad. En Jaén, aquí en concreto, la podréis encontrar en los supermercados de Luis Piña, en Carrefour, en Alcampo, en los supermercados del Corte Inglés también, además irá acompañada de la tradicional copa de Navidad que regalamos todos los años con ella. Los máximos representantes tanto de Luis Piña como de Carrefour se encuentran hoy entre nosotros y les doy las gracias por habernos acompañado. Bueno, pues solo me queda felicitaros a todos la Navidad y después de este acto que podamos todos brindar para que tengamos todos una feliz fiesta. Muchísimas gracias. Tenemos unas ganas enormes de probarlo, la verdad.
estamos a punto de terminar. Para finalizar el acto, damos la palabra a nuestro presidente, que cerrará el mismo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos amigos todos. Voy a ser breve, como siempre, cuando dejo la palabra a mi amigo José Paradela, dice todo lo que tenía previsto decir. Entonces, no me queda más. La primera cosa, agradecer a todos estar aquí presentes hoy. Sabéis todos que es un acto muy importante para nosotros, es el evento casi más importante de la compañía, aquí en Seattle, uno de los más importantes, por lo cual siempre me gustaría dar las palabras a cada año, yo reconozco un poco más. También quiero agradecer a mi equipo, que me comprometí hace unos años que cada año se celebraba aquí una reunión de nuestro equipo de dirección completo antes de la presentación de la responsabilidad. Otra vez es que habíamos cumplido, muchas gracias a los compañeros por estar con nosotros. Bueno, mensajes solo tengo dos. El primero es, el alcalde lo ha dicho muy bien, nuestra compañía se siente muy vinculada a Jaén. Estamos presentes en todos los tipos de actividades culturales, deportivas y educativas. Eso es muy importante. Pues sabéis que tenemos aquí una escuela de hostelería, forma profesionales de la hostelería, somos un socio de la hostelería y la demostración de esto es el hecho de que tenemos la escuela. Entonces, trabajamos en deporte, cultura y educación, eso va mucho más allá de la corrupción. Sabemos el papel que pensamos que tenemos que tener, que somos lo que somos, es una empresa importante aquí en Jaén y os queremos muchísimo. Somos Jaén, es algo que ya habéis escuchado, es verdad que es el lema de la compañía, del proyecto industrial de la fábrica de Jaén. Somos Jaén, decimos somos Jaén, somos Jaén. Esto dice mucho de esta cercanía y de la manera por la cual vivimos el hecho de tener aquí. En fin, y en resumen, mi mensaje es que no cambiamos, somos Jaén. Nos sentimos muy orgullosos de tener esta fábrica aquí en Jaén y cada vez más estamos contentos y queremos que esto sea muchísimo tiempo más en la hoy. Segundo mensaje, las cosas van un poco mejor cuando lo veis ahora un poco más relajado que hace unos años. Es que es verdad que notamos una recuperación de la actividad en todos los sitios del país. El país ha hecho una forma de recuperación económica bastante impresionante, por lo menos en productos de gran consumo como los nuestros. Se nota a la vez en la distribución de alimentación y sobre todo se nota en la hostelería. Lo veis vosotros todos, hay más gente, paséis por también todos más tiempo en las terrazas de los bares. Entonces eso tiene consecuencias inmediatas para esta fábrica. Esta fábrica ha crecido en volumen producido este año el 12%. Si damos, ha sido dicho ya, a 950.000 litros, si esto está correcto, convertimos en litros, hay que hacer poco menos de 1 millón de hectómetros y os lo digo, quiero que esto pase muy rápidamente por encima de esta barra simbólica del millón de hectómetros. Ya para el año que viene quiero que esto que se haga y que siga creciendo la fábrica por lo menos del mercado. Es una fábrica muy importante para nosotros, es estratégica para la compañía, tiene un papel absolutamente claro en el dispositivo productivo y bueno, hay que aprovecharlo, disfrutarlo y seguir trabajando también como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, estos son los dos mensajes principales. Luego hay agradecimientos que quiero transmitir y los primeros van al equipo que trabaja aquí en esta fábrica. Tenemos 135 personas que trabajan en nuestras actividades en Jaén. Son grandísimos profesionales. Además de ser grandísimos profesionales, yo lo que yo resiento es que son bellísimas personas. Es un equipo que se siente muy orgulloso de su herramienta de trabajo. La primera vez que visité Jaén era ya hace 9 años. La mala noticia de esta reunión es que cada vez que nos veamos tenemos todos un año más. Esto es una mala noticia. Son 9 desde la primera vez que vine aquí.
Y esta mañana, haciendo otra vez la vuelta de la fábrica, me he dado cuenta que es tan cuidada, parece tan jovencita, tan coqueta, como decía el exdirector de la fábrica, que hace 9 años. Y esto lo debemos al cariño que da cada uno de los empleados de esta fábrica a la fábrica de Jaén. Y bueno, esto no se encuentra en todos los sitios, entonces yo sé que puedo contar con esta plantilla para siempre estar presente, siempre contestando, respondiendo a las necesidades de la compañía. Para un montón, porque no es obvio, no es siempre el caso en todos los sitios del mundo. Lo reconocemos como equipo directivo y vamos, por supuesto, a seguir prestando para esta fantástica compañía. El segundo agradecimiento es al equipo de la escuela. Siempre me encanta conocerles. Cada año tenemos plantillas nuevas en la escuela de hostelería y ellos nos van a ofrecer el aperitivo. No sé si es una comida más que un aperitivo luego. Muchísimas gracias por estar aquí y hacerlo siempre muy bien. Y finalmente, agradecimientos generales a todos los colectivos con los cuales trabajamos en Jaén, el mundo político, por supuesto, y como no, a todos nuestros clientes. Tenemos muchos clientes presentes aquí. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, pero sobre todo, muchísimas gracias por comprarnos muchísima cerveza y por cada año un poco más, y estará muy bien para esta fábrica. Os dejo con esto, deseando lo mejor a todos, por supuesto, felices y muy felices Navidades. Muchas gracias.